Colombianos, muy buenas tardes. Ya se cumplieron 10 meses del paro nacional. Como voceros de la primera línea, escuchemos este mensaje. Muy buenas tardes a todos. Desafortunadamente, Colombia figura como una de las naciones más ignorantes del mundo. Nos encontramos a tan solo 2 días de poder lograr un cambio para este país, de lograr un cambio en esta nación. Les quiero hablar por eso de la importancia de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de cada nación del mundo en saber escoger a nuestros dirigentes, en saber escoger a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Y les quiero poner unos ejemplos y unas similitudes que yo encuentro entre la situación actual en el mundo internacionalmente, más concretamente la guerra que se está viviendo entre Ucrania junto con Rusia. ¿Y qué tiene que ver eso con la oportunidad que nosotros tenemos ahorita como colombianos de saber votar y de saber elegir quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes? Más concretamente en este caso, Ucrania, las personas, para los que desconocen y no lo saben, el señor Volodymyr Zelensky se dio a conocer mediáticamente porque él era cómico de profesión. Y seguramente él, como en su profesión, lo hacía excelente, lo hacía muy bien. De hecho, yo vi en unas fotos ahí, se veía chistoso con su ping-pong rojo en la nariz. La pregunta que uno se hace es, ¿qué conocimientos tenía él políticos? ¿Qué experiencia o qué conocimiento en historia o en ciencias geopolíticas tenía este señor para poder atreverse a dirigir una nación como Ucrania? Y la respuesta más concreta la ven ustedes mismos, para que vean que no es mi opinión personal, es en los resultados que ustedes están viendo actualmente en el mundo. En menos de 4 años, este señor logró llevar al mundo al borde de un colapso nuclear. Logró perturbar la paz mundial. Auspiciado por un golpe de Estado que había sido orquestado por allá en el 2014, cuando sacaron del poder a través de ese golpe de Estado al señor Viktor Yanukovych, quien tenía una excelente relación diplomática con su homólogo ruso. En cambio, este señor, después de llegar al poder en menos de 4 años, tiene al mundo al borde, tiene el mundo en crisis, en una crisis internacional, al borde de un colapso, una catástrofe nuclear. La pregunta entonces que ustedes deberían hacerse y deberíamos todos cuestionarnos es, ¿cómo llegó este señor al poder? ¿Cómo un cómico pasó de ser cómico pues a ser el presidente de una nación? Se dio a conocer mediáticamente a través de un show. Se hizo famoso a través de ese show donde él soñaba con llegar a ser presidente de una nación. De cómo un profesor podía llegar a ser presidente de una nación. Desde la perspectiva de que todo el mundo sueña y tiene eso está muy bien y suena muy bonito. La pregunta, vuelvo y digo, es ¿qué conocimientos tenía como para él no saber que se estaba metiendo con la primer potencia nuclear del mundo? Yo sé que ahorita muchos, los que son fanáticos, van a brincar y a decir, no, usted no sabe, eso es Estados Unidos. Yo lo vi en Hollywood. Y yo les voy a decir, sí, yo lo entiendo. Yo sé que los Estados Unidos tienen a los Avengers. Pero en este caso, más concretamente, este señor y sus asesores políticos no tenían ni la más mínima idea que se estaba metiendo con la primer potencia nuclear del mundo. Y ustedes imagínense por un momento en este resultado, por eso digo, el resultado concreto de los hechos. Llega al poder y en menos de 4 años tienen guerra a su nación. Metiéndose, y le pareció muy cómico, no sé la verdad que le pareció de cómico a él meterse en guerra con la primer potencia nuclear del mundo. Entonces, esa es la crisis que estamos viendo en este momento, y entonces usted se puede preguntar, ¿y por causa de qué? Pues por causa de no saber qué era lo que tenía que llegar a hacer, a tener unas excelentes relaciones bilaterales con su homólogo. Piensen todos y cada uno de ustedes por un momento lo difícil que ha tenido que ser para alguien como el señor Vladimir Putin. No solamente el hecho de que le haya tocado poner a tratar con un cómico, sino que además de esto a este personaje también le pareció muy gracioso cortar todos los canales de comunicación en las vías diplomáticas en momentos cruciales antes de la guerra. En un asunto, en un tema tan delicado como lo es la seguridad nacional para Rusia. Para los que desconocen y no lo saben, el señor Vladimir Putin goza de más del 85% de aprobación y de favorabilidad de sus ciudadanos. Aquí el presidente de nosotros goza de ese mismo 85%, pero de rechazo total, de desaprobación, algo nefasto que no queremos volver a saber ni a imaginarnos que podamos tener que vivir en esta nación.
La nación de Rusia, cada ciudadano fue responsable del líder que ellos escogieron. Y ellos escogieron a este señor independientemente de que haya sido un exagente espía de la KGB, independientemente de que le gusten las artes marciales, el sambo y que monte oso, lo que sea. Lo escogieron fue por su excelente e impecable hoja de vida al servicio de su nación. Un presidente que cumplió lo que juró el día que tomó posesión como presidente. Literalmente el señor Vladimir Putin levantó a la madre Rusia de las cenizas. En un desarrollo y en un crecimiento económico, político y técnico militar que le devolvió el estatus de potencia mundial en la hegemonía de la política internacional. Cumplió sus palabras. Evidentemente, a ese señor Volodymyr Zelensky, ninguno de sus asesores políticos y él mismo desconocía el desarrollo técnico-militar, como les venía diciendo, que venía desarrollando Rusia en las últimas 2 décadas. Aparte de esto, ese señor desconocía políticamente que él no podía ingresar como miembro activo de la OTAN. Y aún así ese señor, desde que llegó al poder, yo creo que se fue que se le subió el poder a la cabeza y dijo: aquí yo me hago aliado de la OTAN y me hago aliado de los Estados Unidos y de Europa y vengo y aplasto a... Yo no sé cuáles eran realmente las motivaciones y las ideas de este señor, pero evidentemente desconocía que políticamente, jurídicamente, Ucrania no puede entrar a ser un miembro activo de la OTAN. Porque Ucrania, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, tienen unos requerimientos. Ellos exigen y ellos mismos habían firmado unas cláusulas, unos requerimientos jurídicos, los cuales ninguna nación que esté en un conflicto interno puede entrar a ser un miembro activo de la OTAN. Y parecía ser que este señor Vladimir Zelensky desconocía el genocidio que se venía librando y la guerra interna que se venía librando a diario durante más de 8 años en su nación. Al parecer el señor era así como cuando aquí tenemos un presidente que dice: no hay paro, el tal paro, eso tampoco existe. Aquí como cuando los líderes también tratan de opacar las cosas y los medios de comunicación le tratan de hacer creer a la gente que no está pasando absolutamente nada. El señor Volodymyr Zelensky desconocía que allá en su país se estaba librando una guerra entre las repúblicas separatistas del Donetsk y de Lugansk en la región del Donbass durante más de 8 años. Un genocidio del cual el señor Vladimir Putin venía denunciando desde hacía más de 8 años, pero todo el mundo callaba. Ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, nadie le prestaba atención. Porque están clasificando a los muertos, quiénes son para ellos buenos y quiénes valen la pena y quiénes no. Durante esos 8 años de esa masacre, ese genocidio, eso no fue noticia. Así como yo les quiero hoy en día aclarar que no se crean, a nivel internacional hay mucha gente que desconoce todavía la catástrofe política de estos últimos 20 años de este gobierno genocida, donde no solamente son más de 6.400 falsos positivos, que de hecho eso es una cifra que se está volviendo como un referente, porque se sabe que por ahí pasa la cuenta. Aunque la misma senadora María Fernanda Cabal haya dicho de que esa no era la cifra, que se está exagerando. Ella misma lo dijo. Dijo: eso no son 6.400, eso están exagerando. Tocará preguntarle si ella estaba de acuerdo en que eran 5.000. De pronto a la senadora Fernanda María Cabal, a ella le parezcan que eran solo 3.000 muerticos. De pronto ella diga: no, es que solo eran 2.000. Es que solo eran 1.000 muertos. 800, 500 muerticos. 100 muerticos. 5 muerticos. Toca preguntarle, señora María Fernanda Cabal, ¿cuántos muertos le sirven a usted para que se convierta en un genocidio? Colombia libra, gústelo o no les guste, al uribismo y gústele y no le guste, a los partidos fanáticos de políticos que quieran, al que sea, gústelo o no le guste, Colombia libra el mayor genocidio perpetuado en más de 100 años en Latinoamérica. El peor genocidio, peor que en la dictadura de Pinochet en Chile.
La misma senadora María Fernanda Cabal, ella hace poco en un audio reveló, ella misma: no necesitamos de que venga ningún Iván Cancino ni ningún abogánster a defender y a decir que es mentira. Ella misma reveló que el señor Iván Duque era quien le cargaba las maletas al señor Álvaro Uribe y que por eso era el maletero de él, era el lavaperros de él y que por eso lo había puesto ahí en su puesto. Eso es un hecho, ella misma lo dijo, no hay dudas de esto. Ya todo Colombia sabíamos, porque este señor acá, muy cómico, similarmente al de Ucrania, por si no lo pueden, si se pueden dar cuenta, también muy cómico, muy experto en hacer cabecitas con un balón, cabecitas, y muy experto en tocar la guitarra. Pero estos cómicos y estos artistas, estos guitarristas se podrían dedicar fácilmente a eso y no a venir a cagarse, me disculpan la palabra, literalmente a llenar de miseria a una nación como Colombia, como lo han venido haciendo todo este centro demoníaco y delincuencial que ya todos conocemos. Es una vergüenza hoy en día el que quiera amparar, el que quiera votar por eso. Yo les digo, respetable el fanatismo y la ideología de las personas, pero si usted no despierta, si nosotros no buscamos la manera de salir de esa ignorancia a la que nos tienen catalogados, entonces vamos a seguir en el mismo cuento y van a seguir creyendo pendeja a la gente de que ellos son los únicos que nos pueden librar del mismo, vuelvo y digo, me disculpa la palabra, tal vez no les suene muy diplomática, pero la verdad sea hecha, es del mismo mierdero en que ellos mismos nos han metido. Colombia está llena de miseria en estos momentos. El señor allá, Volodymyr Zelensky, le dio por aliarse con grupos neonazis, neofascistas, grupos nazis. O sea, esto a qué persona, digo yo, a qué diplomático, a qué persona que tenga un conocimiento de ciencias políticas se le ocurre permitir o hacer homenajes a estos grupos. Pues es curioso, aquí en Colombia también se le estaba haciendo homenajes a esto, a la Alemania nazi, el mismo ejército y las mismas fuerzas militares. Desafortunadamente esto es un hecho en el cual ya debería haber demitido, ya había haber entregado el poder del señor ministro Diego Molano. Una vergüenza absoluta, señor. No hay necesidad ni de hacerles moción de censura, porque un ministro de verdad con criterio profesional debería haber renunciado, debería haber expuesto públicamente a quienes estaban cometiendo semejante hecho no tan inverosímil, sino tan criminal, porque para los que no saben, la Alemania nazi de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial fueron declarados como criminales de lesa humanidad. El señor Volodymyr Zelensky por allá en Ucrania se alió con estos grupos para masacrar durante estos 8 años las más de 14.000 personas que venía denunciando Rusia durante todos estos años. Nadie prestó atención. Aquí en Colombia también se ha venido denunciando el genocidio más grande que se ha librado acá en Latinoamérica y las naciones callan. Nadie dice nada. Por eso es que hay que entender que este señor lo necesitaban para ponerlo ahí en el poder y utilizarlo también como una marioneta para poder desestabilizar el desarrollo y el crecimiento político económico de Rusia. Este señor desconoce que en los parágrafos de la OTAN dice que ningún pueblo que esté librando una guerra no solamente interna, sino externa, no puede entrar a ser miembro activo de la OTAN. Nadie le dijo esto a este señor y lo único que le hacía pedir a gritos, ya hasta el día de hoy ustedes lo pueden ver, cómo pide que se meta la OTAN y cómo pide que se meta los Estados Unidos y que se meta la Unión Europea. O sea, a este señor cómico, me van a disculpar, lo único que le hace falta es el bigotico, porque lo único que le está pidiendo es guerra, guerra, métase la OTAN, métase Estados Unidos, métase en todos, está pidiendo a gritos y cada pendejo que le sigue está pidiendo a gritos y no sabe, ni me atrevo a decirlo y sostengo mis palabras y las respaldo. Cada pendejo que en estos momentos esté clamando y gritando y pidiendo a gritos que se meta la OTAN o que se metan los Estados Unidos, desconoce geopolíticamente que está pidiendo nada más ni nada menos que la Tercera Guerra Mundial. Y esta vez nuclear. ¿Por qué creen ustedes que en estos momentos se acaba de echar de para atrás la OTAN? La OTAN son los verdaderos culpables de la destrucción que hay en estos momentos y esa guerra que se está librando en Ucrania. Ellos son los principales responsables junto con la Unión Europea y auspiciados por los Estados Unidos.
Es la OTAN. El señor James Stoltenberg, secretario de la OTAN, es un completo irresponsable. Cuando salió durante, ustedes lo pueden comprobar en todos los videos que hay en YouTube, antes de que se desatara la guerra, cómo él venía también diciendo que sí, que Ucrania podía entrar a ser miembro activo de la OTAN y que ellos se iban a meter y que eso ellos son los únicos responsables porque calentaron el mechero. Y cuando ya se libró la guerra, cuando Vladimir Putin no se aguantó, dijo, él mismo lo dijo, ustedes también lo pueden encontrar en YouTube, cuando Vladimir Putin dijo, nos vieron la cara de pendejos. En su expansionismo irresponsable es por causa de lo que se está viviendo ahorita, la destrucción que se ve en Ucrania y la crisis que está viviendo el mundo entero al estar al borde de una catástrofe nuclear. Nadie le advirtió a este señor Vladimir Zelensky, al parecer, eso, que ellos no podían ingresar a la OTAN, que jurídicamente no se podía. Ni el señor secretario de la OTAN, responsablemente, también pidiendo esto. Ahora que se dieron cuenta que el señor Vladimir Putin sí les dijo, les vuelo, tal vez no suene muy diplomáticamente, pero la verdad ellos lo saben así, toteo, lo torpedeamos al que se meta, ahora sí la OTAN retrocedió. Y la única sabiduría que están teniendo en este momento los líderes norteamericanos es sancionar de una manera tan, digo yo, tan absurda, porque eso es como estar queriendo, estarse apuñaleando ellos mismos en su propia economía. Se están tirando realmente la economía desde el mundo con todas esas sanciones que están implementando. Entonces hay que entender que este señor, ¿qué era lo que estaba haciendo? Como presidente de Ucrania, lo único que hizo fue aliarse y muy complaciente con estos grupos neofascistas. Lo único que hizo fue empezar a atacar a todas las regiones separatistas de la región del Donbass. Yo les digo algo, mire, yo veía unas personas de la primera línea, unos jóvenes que se preguntaban, está bien no saber y desconocer del tema, nadie tiene que estar pues experto en estos temas, pero preguntaba, recién comenzó la guerra, oiga, no habíamos ni escuchado de eso. Al parecer hay una guerra, ¿qué opinan de esto? Preguntaba alguien por ahí en una de las páginas, un joven de primera línea. Y yo digo, está bien que quieran aprender, y otra cosa es como otros jóvenes que yo no entiendo por qué están respaldando a este señor que es de extrema derecha y que es muy complaciente con grupos neonazis, que ya el señor Vladimir Putin les llevaron las pruebas y se las demostraron que sí, que ellos estaban complacientes y aplaudiendo las marchas de todos estos calvos que se creen de raza aria y de todos estos personajes en marchas con antorchas y con cruces evásticas. Pero ¿a quién se le pasa esto por la mente? O sea, si Estados Unidos, como auspiciadores de los juicios de Nuremberg, tan pronto se terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos mismos fueron los primeros que dijeron que nunca jamás se iba a permitir el neofascismo y que nunca jamás iba a permitir el nazismo de ninguna forma, ni el antisemitismo en el mundo. Pero esto fue algo que evidentemente les entró por un oído y les salió por el otro. Aquí les traigo una información que mucha gente esto no lo encuentran ustedes en los noticieros tradicionales que tenemos acá. Ahorita, actualmente, prácticamente hace 2 años, en el 2020 y durante el 2021, la ONU, en el Consejo de Resolución de la ONU, aprobaron por ley, aprobado por más de 120 países, de que jamás se iba a permitir el neofascismo ni el nazismo en ninguna de sus expresiones, ni en ninguna de sus fórmulas, ni en ninguna de sus formas. Así quedó establecido en la resolución del Consejo de la ONU. Durante el 2020 y el 2021, ustedes lo pueden investigar. Casualmente, los únicos países que firmaron a favor de estos grupos neonazis, como diciendo, les damos el visto, no, bueno, está bien que ustedes existan, póngale quiénes fueron. 2 países, Estados Unidos y ahí viene el otro, Ucrania. Es una vergüenza completa para el mundo entero. Esto es lo más degradante que puede. Oye, esta es la peor pedra, la peor traición que pueden estar cometiendo estas naciones al darle permisividad a estos grupos. Es una absoluta grosería contra todas las víctimas y familiares y sobrevivientes del holocausto nazi. Una guerra que se libró en Europa que cobró la vida de más de 53 millones de personas. De entre esos, más de la mitad eran soldados rusos. Pregúntense ustedes si Rusia realmente no fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial.
Aquí siempre se nos ha dicho que han sido los Estados Unidos, o muchos dicen, no, es que los aliados, pero es que esto suena, como decía el presidente Vladimir Putin, que cuando estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki allá en Japón, a los jóvenes hoy en día ya todavía en cartillas en sus colegios les enseñan que sí, que lanzaron las bombas, pero fueron los aliados, no dicen que específicamente los Estados Unidos. Y como dice el señor Vladimir Putin, pero si nosotros éramos el ejército rojo, que fuimos los que prácticamente derrotamos a los nazis, y a nosotros no nos pidieron la opinión para ir a lanzar esas bombas allá, ¿para qué nos involucran en eso? Ni siquiera nos avisaron, dice él. Entonces es realmente la responsabilidad, vuelvo y le repito, de cada ciudadano, de cada parte del mundo que tenemos en saber escoger a nuestros líderes. ¿Cómo es posible que los líderes de Estados Unidos hoy en día, actualmente, estén siendo complacientes y hubieran votado a favor de estos grupos nazistas? Esto es una grosería, eso no se puede permitir. El antisemitismo, ni el neonazismo, ni ninguno de esos grupos, esos fueron declarados como criminales de lesa humanidad, criminales. Por eso los mandaron a ahorcar, por eso los enjuiciaron, por eso durante muchos años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, aún el mismo Estado de Israel, a través de su central de inteligencia, el Mossad, ha perseguido y persiguió a la mayoría de los nazis, de los dirigentes nazis que habían huido de la Alemania de Hitler. Los persiguieron, entre esos tenemos un caso muy famoso como el de Adolf Eichmann, que lo capturaron acá en Latinoamérica, más exactamente en Argentina, y lo llevaron y lo enjuiciaron no sé cuántos años después de que se había acabado la Segunda Guerra Mundial, y allá lo enjuiciaron y lo declararon culpable también por delitos de lesa humanidad y lo colgaron. Y viene ahora, hace 2 años atrás, en el 2020, en el 2021, la ONU y firman una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones del Mundo de que no se va a permitir más el nazismo ni estos grupos, y Estados Unidos, que eran los auspiciadores de los juicios de Nuremberg, tan pronto se terminó la Segunda Guerra Mundial, están ahora diciendo, se están retractando, están diciendo que ellos votaron en contra. Lo mismo Ucrania, bajo el liderazgo de este señor Volodymyr Zelensky. Así que si usted desconoce la historia, por eso dice, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Si ustedes no saben realmente, Señor, cuáles son las intenciones y por qué él llegó al poder, es mejor no apoyar a un personaje de extrema derecha que, complaciente con estos nazis, estaba masacrando y matando a estos ciudadanos prorrusos, prohibiéndoles el mismo que hablaran la misma lengua de ellos, que es la lengua materna rusa. Imagínense qué democracia es eso, una democracia, pero les prohíbo que hablen. Y él sí no es dictador, y él sí no, él es bien, pidiendo a gritos que intervengan naciones y un bloque militar como lo es la OTAN, que no puede ingresar porque automáticamente, como les dijo Vladimir Putin, les desata una guerra. Ya la OTAN, definitivamente el Parlamento Europeo, están hablando, están diciendo que ellos no van a permitir que esto escale a un conflicto global. Bastante experiencia tienen con lo que les quedó de la Segunda Guerra Mundial, que devastó prácticamente todo el continente europeo y cobró la vida de más de 53 millones de personas. Y que en este caso sería una guerra nuclear. Entonces vemos aquí la responsabilidad, vuelvo y repito, de todos los ciudadanos de cada nación del mundo en saber escoger a nuestros dirigentes. Señor, ¿quién lo puso ahí? ¿Qué eran realmente? ¿Cuáles son sus intenciones? Esto es muy sencillo, la guerra fácilmente, yo les digo, la guerra, esto es muy fácil que se acabe. El señor Vladimir Putin les ha dicho claramente, mi intención no es cogerme aquí a Ucrania, simplemente que firmen, que no nos vean mala cara de pendejos y que esta vez nos firmen que no van a ingresar a la OTAN. Ya, que sean una región neutral. ¿Qué mejor que una nación pacífica? Pero él dice, no, y quiero la guerra y no vamos a llegar a acuerdo. Y coge a todos los ciudadanos y cojan armas y salgan y frente, y por eso es poner a la gente que no son expertos militares, a los ciudadanos, a que sean escudos humanos. Imagínense contra una de las potencias más avanzadas en la parte militar del mundo. Es un completo irresponsable, le está prohibiendo a los jóvenes de 18 años y antes de los 60 años de salir de su nación, y les están obligando a que se aliste, a que vaya y pelee una pelea de tigre con burro amarrado. Entonces, la cuestión es de que ya teniendo en claro que estos señores de la OTAN, ellos también fueron partícipes de ayudarle a creer que sí podían seguirse expandiendo en sus intereses netamente expansionistas. Esto es lo que está alegando el señor Vladimir Putin, y geopolíticamente el que entiende de diplomacia entiende la veracidad de los hechos concretos que él está exigiendo como líder de su nación. Y es simplemente, no vayan a ingresar a la OTAN, y cualquiera dirá, ¿cuál es el miedo? Y yo les pregunto,
No, ¿ustedes desconocen acaso la historia donde cuando se extinguieron las antiguas uniones soviéticas, la misma OTAN le prometieron a los rusos, le prometieron directamente a los rusos de que ellos no se iban a expandir ni un solo centímetro? La OTAN había prometido no expandirse, le prometieron eso a los rusos cuando se extinguieron las antiguas uniones soviéticas, que no se iban a expandir ni un solo centímetro al este del continente euroasiático. Y hoy en día han venido cercando las fronteras de Rusia en su expansionismo. Se tomaron países como Letonia, Lituania, ya querían ahorita llegar aquí con Ucrania. Entonces, rebordear toda la frontera de Rusia cuando les habían prometido que eso no lo iban a hacer. Sencillamente la OTAN, el bloque militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un bloque militar, para los que desconocen, que se creó con el único y firme propósito de disuasión de las antiguas uniones soviéticas. Si ese fue el motivo de la creación de la OTAN, pues automáticamente deberían eliminar a esta organización cuando también fueron eliminadas, por así decirlo, las antiguas uniones soviéticas. Cuando se extinguieron las URSS. Si ya no existían URSS, como dijo Vladimir Putin, ¿para qué OTAN? ¿Para qué me quieren venir y poner aquí al frente una base militar norteamericana, misiles norteamericanos ahí? La inteligencia del señor Vladimir Putin, y cuando hablo de la inteligencia no estoy hablando del personal, estoy hablando de la central de inteligencia. Ellos no se equivocaron, porque nadie le pudo refutar estos hechos cuando él meses atrás venía denunciando no solamente el genocidio sobre estos separatistas de la región prorrusos, de la región del Donetsk y de Lugansk, sino también cuando él venía denunciando cómo se querían adherir a la OTAN y mostrándoles que era imposible en sus estamentos jurídicos, y también demostrándole los grupos neonazis, y también demostrándole que tenían lanzadores MK-41, lanzadores de misiles MK-41 que pueden lanzar un misil Tomahawk y llegar a Moscú en 5 minutos, donde no les daría tiempo de respuesta para ellos defenderse. Y esto es muy sencillo de entenderlo, por eso le digo, sí, y de acabar esa guerra. Si un verdadero presidente tuviera voluntad de paz y de acabar esa guerra, entendería que jurídicamente no puede ingresar a la OTAN y que tampoco puede estarle apuntando en la puerta a su vecino. Mire, esto es muy sencillo. Recuerden la guerra de la crisis de los misiles en 1962, cuando las antiguas URSS, las uniones soviéticas, le instalaron misiles con ojivas nucleares ahí en Cuba, al frente de la puerta de los Estados Unidos. A los Estados Unidos no les gustó y declararon esto como una situación de seguridad nacional. Y ellos dijeron que jamás iban a permitir que dichos misiles estuvieran ahí. Lo que ellos no sabían era que los rusos ya se habían dado cuenta, y por eso el gobierno del premier Khrushchev de las antiguas URSS les dijo: yo les quito sus misiles y ustedes hagan el favor, vienen y me quitan sus misiles Júpiter de acá de Turquía, y yo les quito los de Cuba. Porque es que a nadie le va a gustar, mi hermano. Yo le digo, mira, a nadie le va a gustar salir a la puerta de su casa y ver que alguien le está apuntando al frente con un misil. A nadie. Créame que usted no se va a aguantar eso. Así le digan a usted: no, tranquilos, pacíficamente, ¿no? Como dijo Vladimir Putin, no hay URSS. ¿Para qué la OTAN? ¿Para qué su expansionismo? ¿Para qué quieren a Ucrania dentro de la OTAN? Nadie los está... ¿Qué pasa? Entonces la disculpa es Crimea, y rápidamente yo les digo, vea, Crimea, quiera y gústele al que no le guste, en una situación democrática, respaldada democráticamente en la Carta Magna de las Naciones, lo que tiene que ver cuando las personas son libres a la autodeterminación de elegir su nación. Todos los ciudadanos en Crimea escogieron por un referéndum, que esto es democrático, esto no se lo inventaron los rusos, es de parte de la Carta Magna de las Naciones, donde ellos votaron a favor, todos el 95% en ese referéndum ganaron, diciendo que ellos eran ciudadanos rusos y que Crimea siempre le ha pertenecido a Rusia. Lo mismo eran los separatistas de la región de Lugansk y el Donetsk, como les digo, allá, estos separatistas, que allá se hacen llamar separatistas, aquí se hacen llamar de pronto de primera línea, porque les niegan sus derechos, porque los jóvenes que salieron a marchar en Colombia les han negado sus derechos fundamentales, a la salud, a la educación, al empleo, a la vida. Y allá ellos también los estaban masacrando, y no solamente los estaban bombardeando, también les estaban prohibiendo hablar su lengua materna y no les daban absolutamente garantías ni a ningún desarrollo del derecho social, ni en la pensión, ni en la salud, ni en nada.
Teníamos la entrevista de un señor que salió en Canal Caracol avisando y diciendo claramente que ellos venían clamando a gritos y suplicando para que los rusos entraran a ayudarlos porque los estaban bombardeando, los estaban masacrando y nadie decía nada. Como aquí mucha gente ha salido de la primera línea a marchar, a clamar, a llamar, a hacer un llamado de un SOS a las naciones del mundo para que se den cuenta de los crímenes que se han cometido aquí en Colombia. Ellos allá estaban haciendo lo mismo y tampoco les paraban bolas. Aquí hubo un informe de la ONU, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se demostró que sí hubo violaciones contra todos los protestantes aquí en Colombia, todos los jóvenes que salieron a marchar, a exigir dentro del marco de la protesta social sus derechos. Esto es algo que además es constitucional, que también es democrático, pero debemos es ver eso. Cuando los dirigentes ven lo que está escrito, eso dice la Constitución, eso dice la Carta Magna, y se limpian el trasero con eso y no me importa. Eso es lo que Vladimir Putin venía denunciando de un tiempo para acá, que ellos están pasándose por alto los mismos estamentos que ellos han firmado y lo que han prometido. Había prometido la OTAN no expandirse más y ya querían coger también a Ucrania. Eso es una irresponsabilidad total, jugar y amenazar así la paz mundial. Deberían ser demandados por esa situación, solo por sus pretensiones expansionistas. Entonces, en este orden de ideas, quiero es que entendamos como colombianos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de escoger a nuestros dirigentes, vuelvo y lo repito. Salir a votar masivamente para lograr un cambio en este país. Pacto histórico. Presentes. Buscar la manera de lograr un cambio en este país. Vean, yo les digo, el señor Vladimir Putin está actuando en derecho a la gente, gústele o no les guste, porque él mismo lo dijo. Así como para los Estados Unidos era un asunto de seguridad nacional cuando Rusia, las antiguas URSS fueron y les pusieron los misiles ahí en Cuba al frente de sus narices, así mismo es un tema de seguridad nacional para Rusia que vengan a ponerle ahí lanzadores de misiles al frente de la puerta de su casa. Él está exigiendo eso y se acaba la guerra. Él dijo, no se adhieran a la OTAN, sean un estado neutral. Y reconozcan la República del Donetsk del Donbass porque ellos lo están eligiendo muy democráticamente, como vuelvo y lo digo, como lo establece la Carta Magna de las Naciones, la misma ONU, cuando se dice cuando está el derecho a la libre autodeterminación de la población, de elegir. Nosotros aquí en Colombia debemos darnos cuenta y tener la responsabilidad también de a quiénes son los que vamos a poner de dirigentes. Yo digo pacto histórico, es el mejor movimiento alternativo y progresista que jamás se haya levantado en esta nación, gústele o no les guste. Las mismas marchas y las mismas plazas cuando la gente acudió masivamente a apoyar al señor Gustavo Petro es la muestra clara de que tiene el apoyo del voto popular de esta nación. Es la mejor carta del señor Gustavo Petro. Lo mismo digo yo, a mí me pueden venir a decir que es guerrillero, yo le digo los felicito. ¿Saben qué veo yo? Lo mismo, yo veo resultados. Así como yo veo allá en el país de Ucrania, como este presidente en 4 años ya puso a esta nación en una guerra y una destrucción. Asimismo yo miro cómo aquí los gobiernos que han estado aquí durante más de 20 años nos tienen sumidos en la pobreza y en la miseria extrema. El 1% de los colombianos se apoderó de las riquezas de esta nación. Más exactamente, eso se ve reflejado en unas 30, 40, 50 familias a lo mucho. Hay que decirlo, 30, 40 familias se apoderaron de las riquezas de esta nación, mientras que hay gente que está muriendo de hambre. Y esto tampoco es noticia. La noticia del mundo es ahorita apoyar a Ucrania y decirle a Rusia que se tiene que salir de ahí, pero ya el presidente Vladimir Putin dijo, nos quitan, no se adhieren a la OTAN, reconozcan, como está escrito en la Carta Magna de las Naciones, a la República del Donetsk y del Lugansk como repúblicas independientes y ya, se acaba ese tema. Un presidente que tuviera voluntad ya lo hubiera hecho. El mismo, mire, yo termino diciéndoles, el mismo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, él mismo comentaba frente a su gabinete, frente a sus ministros, frente a su corte militar, ahí él les decía, pero ¿cómo es posible? Él trajo a ejemplo también esta famosa crisis de los misiles de las que yo le hablo hoy en día,
que la gente desconoce, que gracias a la política de buenos hombres se detuvo una catástrofe nuclear. El mundo no sabe lo cerca que estuvo al borde de un colapso nuclear en el año 1962, que gracias a hombres de buena fe y de buen corazón y de buena voluntad lograron detener esa guerra. El mismo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, él lo dijo en estos días frente a toda su comitiva, frente a todo su gabinete ministerial. Él mismo lo mencionó, haciendo mención diciendo, pero si en la antigua URSS, en un momento estando a minutos de que se iba a desatar la guerra nuclear, el premier Khrushchev llamó a John F. Kennedy allá en la casa en Washington, en la Casa Blanca, y habló con él y lograron detener la guerra a tan solo minutos de que ya se iba a desatar. Y él decía, ¿cómo fue posible que ahorita no hubo una llamada, alguien que lograra, un buen asesor político, un verdadero líder que se hubiera ocurrido llamar y decir, vamos a detener esta masacre, esta guerra? ¿Vamos a llegar a un acuerdo? No hubo voluntad. ¿Y sabe cuál es la responsabilidad de poner a este cómico ahí? Porque ustedes lo pueden buscar y verá que no me lo estoy inventando yo. El señor cortó relaciones diplomáticas con Rusia mucho antes de que comenzara la guerra. Imagínense ustedes lo difícil que debe ser para este señor Vladimir Putin tener que tratar con este cómico y aparte de eso, que le corte la comunicación. Estando al borde a minutos antes de desatarse una guerra, es una irresponsabilidad completa este señor Volodymyr Zelensky. Mire, para los que no saben, yo termino diciendo esto. El propósito principal de los Estados Unidos y de Occidente y de la Unión Europea, más concretamente de la OTAN, que son dirigidos y auspiciados por los Estados Unidos, es de frenar el desarrollo, como les decía, político, económico y militar de Rusia. Y ellos, como vieron que no lo podían hacer, no lo pudieron hacer a través del señor de Alexei Navalny, este youtuber, que también mediáticamente se había hecho viral y ya se había dado a conocer en Rusia, pensando que también por eso, porque muchos lo seguían, ya él podía llegar a derrocar al señor Vladimir Putin. Como la CIA vio que no pudieron a través del señor Alexei Navalny, entonces vieron la oportunidad en que millones estaban siguiendo a este señor cómico Volodymyr Zelensky y lo hicieron desde Ucrania. ¿No les parece a ustedes esto casualmente muy similar a la situación como aquí al lado en Venezuela, nuestros vecinos que le querían meter al señor Juan Guaidó, al gobierno de Nicolás Maduro? Para saber que simplemente Colombia sigue quedando no solamente como uno de los países más ignorantes del mundo, sino totalmente una vergüenza la diplomacia aquí en Colombia, en esta nación. Todos estos dirigiendo una completa vergüenza. Que en estos momentos vengan los Estados Unidos a llamar a Colombia como el mejor aliado no miembro activo de la OTAN. Eso es lo más indignante, eso mejor dicho, es mejor que le hubiera puesto el título como es: llamaron a Colombia el mejor lavaperros que tienen los Estados Unidos. Eso es a lo máximo que puede aspirar también este señor allá en Ucrania, a que lo llamen el mejor socio, hagan negocios, dice Vladimir Putin, hagan negocios en sus relaciones bilaterales, pero no pueden ingresar a la OTAN. Es un hecho concreto y de seguridad nacional, y como él mismo lo dijo, sería una completa irresponsabilidad mía como líder de mi nación permitir que vengan y nos pongan eso allí. Los están rodeando y los quieren rodear con misiles. Y ahí ya vimos como todos se dieron cuenta. Ahora ya la OTAN y los Estados Unidos dejaron morir a su mejor aliado no miembro de la OTAN. Imagínense lo que nos puede acontecer aquí en Colombia si seguimos con esta caterva de gente ignorante, delincuentes con tesis plagiadas, con diplomados, gente que debería tener un conocimiento en historia y en ciencias geopolíticas, en ciencias políticas para poder dirigir esta nación, o por lo menos para ser unos excelentes asesores del presidente. Pacto histórico es la mejor fórmula que nosotros los colombianos nos podemos atrever a elegir y a exigir ahorita en esta nación, a que no se vayan a robar esas elecciones. Ya por allá en Estados Unidos estaba, no sé quién era, me parece que era el señor Beto Corral, alguien estaba por allá denunciando la situación de que ya fueron a votar y que no podían, pero que ya tenían resultados, algo así. Eso no tiene carta de presentación. El fraude electoral que ya todo el mundo sabe que se cocina en esta nación desde hace muchos años, que por eso llegaban toda esta gente que nefasta, hablando de todos estos senadores y senadoras y de toda esta gente que lo único que han hecho es hacer quedar a Colombia como lo que figuramos, como el país más ignorante del mundo.
El señor Gustavo Petro, independientemente si perteneció al movimiento M-19 y si fue guerrillero, yo veo son los resultados que ha dado para Colombia y es el único político que como senador ha denunciado todo el entramado de corrupción de toda esta mafia politiquera. Obredech, Agroingreso Seguro, todos los grandes casos de corrupción más graves de aquí de Colombia los ha denunciado y les ha puesto el pecho él. Su movimiento Pacto Histórico es la mejor carta que nos podemos jugar en estos momentos. Al Congreso, al Senado, a la Cámara, a todas las instituciones de este país. No hemos querido hablar de democracia porque no la hay en este país. En una nación donde el gobierno se tomó de bolsillo la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, a todos sus dirigentes los tiene amigos de bolsillo. Chao, apague y vámonos, no nos vengan a meter los dedos a la boca, no hay democracia, eso es una mentira. Yo felicito al señor Iván Duque por el ping-pong también de cómico que está haciendo en estos momentos con que lo hayan llamado miembro elegido de los Estados Unidos, el aliado más grande de los Estados Unidos, no miembro activo de la OTAN. En realidad están reconociendo que Colombia la convirtieron en su patio trasero. No podemos seguir repitiendo como loros todo lo que dicen los medios de comunicación, así como Colombia ha tenido que enfrentarse a unos medios de comunicación vendidos, a unos medios de comunicación que están al servicio no solamente de la mafia politiquera aquí a Colombia, sino también de los intereses expansionistas de los Estados Unidos. La gente no hace sino repetir como loro lo que ellos dicen. Hay que crear conciencia y entender qué es lo que estamos haciendo. Y yo les digo, miren, no se les haga raro, y esto ya había estado advertido. ¿Por qué una persona que se volvió famosa mediáticamente, como EPA Colombia, después de que estaba rompiendo estaciones de Transmilenio y la habían condenado por algo que pues tampoco tiene lógica porque no es ninguna terrorista, pero sí, por no decirle para mí lo que es, porque resultó de momento en una reunión con el señor Álvaro Uribe y después lanzando y arrojando billetes desde un helicóptero? Tenemos la responsabilidad de saber el día de mañana a quién nos van, a qué payaso, a qué títere es el que nos quieren poner. Pacto Histórico, la mejor carta que nos podemos jugar para que haya un cambio en esta nación. Todos por un cambio ya. A todas las primeras líneas, gracias por estos 10 meses de lucha, aguante y protesta social. Somos primera línea, si cumplimos, no olvidamos, volveremos.